Bien, como habíamos quedado, hoy vamos a hacer una clase de ejercicios. A ver, agarraremos ejercicios del libro de Holland Knight. Dice hallar la cuarta proporcional. Hallar la cuarta proporcional de 3, 5, 27. Bueno, nos están indicando que son magnitudes proporcionales, entonces podemos ponerlas en ese orden. 3 en proporción a 5 como 27 en proporción a x, que sería la cuarta proporcional. Y de aquí nada más despejar x. X pasa a multiplicar, sería 27 por 5 que pasa a multiplicar al otro lado, y este 3 pasa a dividir. Bueno, 27 entre 3 es 9, 9 por 5, 45. La cuarta proporcional entonces es 45. A ver, el siguiente. Hallar la media proporcional entre 6 y 24. ¿A qué hemos llamado la media proporcional? A ver, recordemos. Cuando teníamos magnitudes proporcionales, A en proporción a B, como B en proporción a C. B era la media proporcional y era igual a B cuadrado igual a por C. Entonces la media proporcional es la raíz cuadrada de A por C. Bueno, en nuestro caso, 6 sobre B igual a B sobre 24. Entonces b cuadrado será 6 por 24. O bien b va a ser la raíz cuadrada de 6 por 24. Y esto sale 12. Igual a 12. No, de ese tipo de ejercicios tienen cualquier cantidad en el libro. A ver, vamos a otro. Si A en razón a B es igual a C en razón a D, y E en razón a F es igual a G en razón a H. Demostrar, dice, demostrar que A por E más B por F sobre A por E menos B por F están en razón a C por G más D por H en razón a C por G menos D por H. ¿Cómo encaramos este ejercicio? Nos vamos a concentrar en el primer miembro para llegar al segundo miembro. Si nos fijamos, en el segundo miembro A no existe, E no existe, B no existe, F no existe. Trataremos de eliminar A, E, B y F en función a esa información que tenemos para tratar de llegar al segundo miembro. Entonces lo que vamos a hacer, en el numerador voy a factorizar A. Tendríamos E más A más B sobre A por F.
¿no es cierto? Si multiplicamos A por E, es este término, A con A se cancela, B por F tenemos acá. En el denominador también vamos a hacer lo mismo, factorizaremos A. Vamos a tener E menos B sobre A por F. Bueno, el objetivo es llegar al segundo miembro. Acá podemos ver, se simplifica A con A. A seguir, voy a factorizar E. Entonces, E que va a multiplicar a 1 más B sobre A por F sobre E. En el denominador hacemos lo mismo, factorizamos E que va a multiplicar a 1 menos B sobre A por F sobre E. Continuaremos haciendo operaciones. Acá E por E se cancela. ¿Y qué nos queda ahora? No hay A, no hay B, pero hay C y hay D. Y tenemos una igualdad de A sobre B. Pero acá tenemos B sobre A, no A sobre B. Invertimos miembro a miembro, una de las propiedades de las magnitudes proporcionales, ¿no? Invirtiendo miembro a miembro, B sobre A es igual a D sobre C. Invertimos entonces. Y ahora reemplazaremos esto. Por otro lado, F sobre E, lo mismo. Vamos a invertir miembro a miembro. F sobre E va a ser igual a H sobre G. Ahora reemplazaré. Esto va a ser 1 más B sobre A es D sobre C. Por F sobre E es H por G. En el denominador, 1 menos B sobre A era D sobre C. EF tampoco tenemos en el segundo miembro, entonces tenemos que expresar en función de H y de G que sí hay, ¿no? F sobre E es H sobre G. H sobre G. Ahora haremos operaciones. Común denominador en el numerador es C por G. Esto va a ser C por G por 1, C por G, menos o más D por H. En el denominador hacemos lo mismo. Común denominador C por G, y en el numerador tendríamos C por G menos D por H. Ahora, podemos simplificar los denominadores, que son iguales. ¿Y a qué llegamos? C por G más D por H en razón a C por G menos D por H. Y era el segundo miembro del denominador, según queríamos demostrar. Bueno, a ver, haremos otro ejercicio de razones, de proporciones. Resolver las ecuaciones. 2x al cubo menos 3x al cuadrado más x más 1. En razón a 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos x menos 1 igual a 3x al cubo menos x al cuadrado más 5x menos 13. En razón a 3x al cubo menos x al cuadrado menos 5x
más 13. Bien, copien el ejercicio. ¿Qué aplicamos aquí? Cuando tenemos esa característica, igual, y en ese caso en ambos miembros, ¿no? ¿Qué debemos aplicar? Les había dicho en la última clase. La propiedad de componendo y dividendo. ¿Cómo era esa propiedad? Recordemos, si tenemos magnitudes proporcionales, componendo y dividendo, A más B sobre A menos B, miembro a miembro, C más D sobre C menos D. Esta era la propiedad de componendo y dividendo. Eso es lo que vamos a aplicar acá. Para nosotros, todo esto es A, todo esto es B. Análogamente, todo esto es C y todo esto es D. Aplicamos la propiedad de componendo y dividendo. Lo que queremos encontrar son los valores de X que reemplazando aquí se cumpla en la identidad, ¿verdad? Bueno, apliquemos entonces las propiedades de componendo y dividendo. En el numerador, A más B, sumamos numerador más denominador. Eso va a ser 2x al cubo menos 3x al cuadrado más x más 1 más el denominador 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos x menos 1 sobre A menos B. A es todo esto, 2x al cubo menos 3x al cuadrado más x más 1 menos el denominador. Entonces voy a ir cambiando de signo a estos términos. Menos 2x al cubo más 3x al cuadrado menos x ahora se vuelve más x menos 1 ahora se vuelve más 1. En el segundo miembro, C más D, numerador más denominador. 3x al cubo menos x al cuadrado más 5x menos 13 más el denominador más 3x al cubo menos x al cuadrado menos 5x más 13. En razón A, C menos D, numerador menos denominador. Esto menos esto. Entonces, 3x al cubo menos x al cuadrado más 5x menos 13 menos el denominador. Entonces voy a ir cambiando de signo a esto. Menos 3x al cubo se vuelve más x al cuadrado más 5x menos 13. Ahora, habiendo hecho esa operación, veremos si hay términos que se simplifiquen. En el primer caso, más x con menos x, más 1 con menos 1. Reduciendo términos semejantes. 2x al cubo más 2x al cubo, 4x al cubo. Menos 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado menos 6x al cuadrado. En el denominador, ¿qué se simplifica?
2x al cubo positivo menos 2x al cubo. Menos 3x al cuadrado más 3x al cuadrado. Ahora reducimos términos semejantes. X más x, 2x. Y finalmente 1 más 1, 2. En el segundo miembro, 3x al cubo más 3x al cubo, 6x al cubo. Menos x cuadrado menos 2x cuadrado. (5x) positivo con menos 5x se cancela. Menos 13 con más 13 se cancela. Solamente nos quedaría esa expresión. En el denominador, 3x al cubo con menos 3x al cubo. Menos x cuadrado con más x cuadrado. Ahora los términos semejantes. 5x más 5x, 10x. Y finalmente, menos 13 menos 13, menos 26. Bien, todo ese desarrollo se ha reducido a esta expresión que es bastante simple. Hagamos operaciones algébricas. Fíjense, acá no tenemos términos independientes, todos dependen de x. Podemos factorizar x al cuadrado, ¿verdad? Ya, factoricemos x al cuadrado, 2x al cuadrado. ¿Qué nos va a quedar? 2x menos 3. 2x menos 3 simplemente, ¿no? En el denominador podemos factorizar 2, que va a multiplicar a x más 1. En el segundo miembro podríamos factorizar 2x al cuadrado, que multiplica a 3x menos 1. En el denominador podemos factorizar 2, que multiplica a 5x menos 13. Bien, llegamos acá. 2 con 2 se cancela, 2 con 2 se cancela. Ahora, de aquí ya nos sale una primera solución. ¿Qué sucede si x vale 0? Si x es igual a 0. 0 al cuadrado es 0, multiplicado por eso y dividido entre esto nos daría 0. Acá, 0 al cuadrado es 0, multiplicado y dividido por esto, 0. Entonces, una primera solución es x igual a 0. X igual a 0. De acá podemos decir x al cuadrado con x al cuadrado se cancelan. Y nos queda simplemente 2x menos 3 sobre x más 1 igual a 3x menos 1 sobre 5x menos 13. En esa conclusión, ya no se cumple esta propiedad, que los primeros términos sean iguales. Entonces no nos conviene aplicar componiendo y dividiendo. Simplemente desarrollar. Tendríamos 2x menos 3 multiplicado por este denominador que pasa a multiplicar 5x menos 13 igual a 3x menos 1 multiplicado por ese denominador que pasa a multiplicar por x más 1. Y ahora desarrollaremos, y es una ecuación más sencilla. A ver, desarrollar 2x por 5x, 10x al cuadrado.
2x por menos 13 menos 26x. Menos 3 por 5x menos 15x. Y menos con menos da más. 3 por 13, eso es 39, más 39. Igual, en el segundo miembro, 3x por x, 3x al cuadrado, más 3x por 1, menos 1 por x, menos x, y menos 1 por más 1, menos 1. Ahora todo lo pasaremos al primer miembro. 10x al cuadrado, 3x al cuadrado pasa como negativo. 10x al cuadrado menos 3x al cuadrado, 7x al cuadrado. Ahora, en x tenemos menos 26 menos 15. Menos 26x menos 15. 3x menos x, 2x. Pasa al otro lado como menos 2x. Todo eso sale menos 43x. Y los independientes. 39 y este 1 que pasa como más 1. Entonces 39 más 1, 40. Igual a 0. Y hemos generado una ecuación de segundo grado. Para eso aplicamos la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Las dos raíces para x, x1 y 2, va a ser menos el segundo coeficiente. Como es negativo, ahora se vuelve positivo, 43. Más menos, raíz cuadrada del segundo coeficiente al cuadrado, menos 43 al cuadrado, menos 4 veces el primer coeficiente por el último, por 7 por 40, sobre 2 veces el primer coeficiente, 2 por 7. Entonces, 43 más menos. Esa raíz cuadrada, nos vamos a apoyar en la calculadora, raíz cuadrada de 43 al cuadrado, menos 4 por 7 por 40. 27 sobre 14. Entonces, la primera raíz, 43 más 27. 70 entre 14, 5. La segunda raíz, 43 menos 27. 16. 16 quebrado 14. Eso va a salir 8 séptimos. Entonces, ¿cuáles habían sido las raíces? La primera, x igual a 0. La segunda, x igual a 5. La tercera, x igual a 8 quebrado 7. Esa es la solución de ese sistema de ecuaciones expresado en forma de proporciones. Bien. Haremos, bueno, tienen una cantidad de ejercicios semejantes para que puedan practicar. A ver, recordaremos un poquito de progresiones. Algunos ejemplos tipo examen.
Haremos este ejercicio. Hallar la suma de estos términos. 1 más 2x más 3x al cuadrado más sucesivamente hasta un término enésimo que tiene la siguiente forma: n más 1 por x a la n. ¿Qué es lo que tenemos que identificar? Si es una progresión tradicional, o sea, necesitamos para esto los primeros tres términos: 1, 2, x, 3x al cuadrado. Llamaremos el L1, el L2, el L3. A ver, si es progresión aritmética, ¿qué propiedad se cumple? La diferencia común. La diferencia común sería un término posterior de uno anterior, igual al L2 menos el L1, o bien el L3 menos el L2. Si esta igualdad se cumple, es progresión aritmética y aplicamos la relación de la suma de una progresión aritmética. Reemplacemos. El segundo término es 2x menos el primero, que es 1. En el segundo miembro, el tercer término es 3x al cuadrado menos el segundo, que es 2x. No son iguales, ¿verdad? No son iguales. No son iguales. Conclusión. Luego, no es progresión aritmética. Veremos si es progresión geométrica. Si es progresión geométrica, ¿qué relación se cumple? La razón Q, que sería la división de un término posterior entre uno anterior, L2 menos el L1, o bien L3 menos el L2. Veremos. El L2 es 2x, el L1 es 1. El L3 es 3x al cuadrado entre el L2, que es 2x. Acá podemos simplificar una vez x, tampoco se cumple la igualdad. Luego, no es progresión geométrica. Veremos si es armónica. ¿Qué se cumple si fuera progresión armónica? Invertimos estos términos, o sea, sería 1 sobre 1 es 1. El siguiente término sería 1 sobre 2x. El siguiente término sería 1 sobre 3x al cuadrado. Y así sucesivamente, ¿no? Ese sería el L1, el L2, el L3. Si es progresión armónica, los inversos serían progresión aritmética. Entonces, verificando si es progresión aritmética. ¿Cuál es la relación en progresión aritmética? Esta. Entonces, la diferencia común sería el L2 menos el L1, 1 sobre 2x, menos el L1, que es 1. Esto debe ser igual al L3 menos el L2, 1 sobre 3x al cuadrado, menos el L2, que es 1 sobre 2x. Si sacamos como un denominador, sería 2x. En el numerador tendríamos 1 menos 2x en el primer miembro. En el segundo miembro, el común denominador sería 6x al cuadrado.
Entre 3x al cuadrado nos queda 2. Por 1, 2. 6x al cuadrado entre 2x, 3x menos 3x. ¿Qué podemos decir de esto? Tampoco son iguales. Tampoco son iguales. Luego, no es progresión armónica, hemos simbolizado como pH. Entonces, no es ninguna de las tres progresiones conocidas. Lo que quiere decir, ahora debemos hacer algún artificio con la suma de esos términos y tratar de llegar a una progresión conocida. Bueno, ¿qué haríamos? Ya sabemos que no es ninguna de las tres progresiones que hemos estudiado. Bien, necesitamos sumar estos términos. La suma va a ser igual a 1 más 2x más 3x al cuadrado más sucesivamente hasta n más 1 x a la n. Voy a multiplicar miembro a miembro por x. Multiplicando miembro a miembro por x. ¿Qué tendríamos? En el primer miembro, x por s. Y cada uno de estos términos lo multiplicamos por x. 1 por x, x. 2 por x multiplicado por x, 2x al cuadrado. 3x al cuadrado multiplicado por x, 3x al cubo. Y así sucesivamente vamos poniendo todo el desarrollo. N más 1, x a la n, multiplicado por x, n más 1 por x elevado a n más 1. Ahora lo que vamos a hacer es restar miembro a miembro. Restando miembro a miembro. En el primer miembro, s menos x veces s. En el segundo miembro, pongamos 1, 2x menos x, restar estos dos, más x. 3x al cuadrado menos 2x al cuadrado, x al cuadrado, más x al cuadrado.